Hola, me llamo Alba Peso Irisvita y nos encontramos en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada con Salvador Sanz y Emilio del Valle, que nos van a presentar este sábado el teatro Medida por Medida de William Shakespeare. Decidme, ¿qué vamos a poder ver en esta obra? Una pieza teatral, yo creo que muy interesante, muy bonita, muy contemporánea, muy actual, muy divertida. Eso es lo que vamos a ver. No, el teatro no se desvela, el teatro se ve y se disfruta, así no se desvela. Comedia, tragedia, pero sobre todo comedia. De hecho, los expertos dicen que es una obra de difícil clasificación. ¿Vosotros cómo la clasificaríais? ¿Por comedia, tragedia? Bueno, yo creo que los expertos son expertos, o sea, que están en lo cierto. Es una pieza... ellos le llaman una comedia problemática. Yo prefiero llamarla impura, porque en el fondo es una pieza que habla fundamentalmente de sexo y poder, ¿no? Y prefiero utilizar el término impuro versus puro. El hecho de que sea más o menos problemático en realidad es una comedia con una trama de tragedia en medio, y eso es así, y eso es lo que hace que sea problemático, pero en realidad la tragedia viene determinada por el afán y el deseo del sexo, casi siempre malentendido, ¿no? Salvador, para los que nos dedicamos al mundo de la interpretación, representar una obra clásica como es de Shakespeare tiene que ser todo un reto, ¿no? Es un reto, claro. Bueno, cada función que haces tiene sus retos, pero el reto de Shakespeare es que es un autor apasionante. O sea, es que es un autor increíble. O sea, cada vez que te dicen o que dices vamos a hacer un Shakespeare, o sea, ya solo la mera expectativa de enfrentarte a un proyecto en el que esté Shakespeare es maravilloso. Pero es un reto a muchos planos. Es un reto con el texto, pero es un reto también con las tensiones dramáticas que se generan, con la rapidez, con las dinámicas. Como actor tienes que pasar de un momento a otro y sin pensar en nada, de la tragedia a la comedia. El viaje es maravilloso, pero bueno, también hay que saber hacerlo y hay que hacerlo bien acompañado por un buen director, como es en este caso, y no lo digo porque esté aquí presente, sino porque está aquí presente. Ya que eres un rosquilla. No, es maravilloso. Es maravilloso, es apasionante, pero también hay que tener mucho porque ese apasionamiento te puede llevar a sitios, bueno, peligrosetes, en donde puedes caer con facilidad, pero bueno, te sacan y te colocas donde tienes que estar. En esta ocasión, Emilio, vamos a ver una versión escrita por ti y por Isidro Timón. ¿Qué habéis cambiado de la obra original? Yo creo que hay un trabajo casi de retraducción inevitable para acercar el lenguaje, puesto que las temáticas son tan contemporáneas, es casi imprescindible, ¿no? Creo que Shakespeare hoy se entiende, no solamente Shakespeare, Calderón, Durremat, los grandísimos se entienden porque sus tramas, sus temáticas y los mundos que bucean y descubren son universales, trascienden al tiempo, y lo que ocurría en esa Viena que Shakespeare nos presenta en medida por medida, sigue ocurriendo en la Viena actual, que es tanto como decir que sigue ocurriendo en todo el mundo occidental, puesto que Viena no deja de ser un símbolo del mundo occidental, ¿no? Capital de imperios a lo largo de los últimos 5 siglos, ¿no? Y sigue ocurriendo exactamente lo mismo. El poder tiene la santa manía de tocar las narices a los ciudadanos, y suele hacerlo por ahí. Es decir, vamos a hacer dos cosas. Vamos a intentar que no sepáis, que seáis ignorantes, y la otra es, vamos a intentar que no gocéis. Y esto es lo que pasa en esta función. Lo que pasa en esta función es que el poder se empeña en que los ciudadanos no practiquen sexo.
Y lógicamente ocurre lo que tiene que ocurrir, que aparece o un pederasta o un perverso mental que además suele tener la responsabilidad de hacer cumplir la ley y a la vez que intenta hacer cumplir la ley, la infringe. Y estamos en los romanones, estamos en la pederastia, estamos en el mundo de lo prohibido que suele generar perversión. Y este es Shakespeare, o sea, es un tipo, o esa cosa que llaman Shakespeare, esa entelequia, ese constructo mental extraordinariamente avanzado a su tiempo. Insisto, no solamente Shakespeare, porque cuando hablo de Shakespeare casi inevitablemente hablo de Calderón. Gente con una inteligencia que probablemente desconocía que la tenía, que supo penetrar en el alma humana de tal manera que 5 siglos después seguimos trabajando con ellos y pensando que son actuales. Podríamos ir más lejos, podríamos irnos a Sófocles. Son extraordinariamente contemporáneos y actuales porque en el fondo manejaron conflictos humanos que son transversales al tiempo. También en vuestra versión el decorado y el vestuario os han visto afectados. ¿Los habéis también modificado de alguna manera? Bueno, la construcción de una pieza de teatro, al menos si me toca a mí la responsabilidad de coordinarla, se distribuye. Isidro Timón y yo escribimos a 4 manos, que es un arte complejo seguramente, pero para nosotros es muy fácil, porque no sé por qué, nos entendemos. A partir de ahí, actores, colaboradores artísticos empiezan a pensar con nosotros. No se trata de que yo diga lo que hay que hacer, que eso no es así, sino que bueno, nos ponemos a pensar y empezamos a construir aportando cada uno desde su lugar. Y sí, claro, al hacer una versión con una visión ciertamente contemporánea, todo el mundo se toma esto en serio, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, el actor desde el punto de vista de la actuación, ¿no? Su actuación no deja de ser un aporte muy contemporáneo a la pieza. No podemos contemplar la iluminación desde un punto de vista arqueológico o el trabajo del figurinista, el trabajo del escenógrafo. No, no tiene sentido. Estamos en 2017, en una época de crisis profunda, no solamente económica, sino también de valores, y todo eso se tiene que trasladar a los escenarios porque ese es el mundo que habita el teatro, ¿no? Y creo que es exactamente lo que ha hecho cada uno, ¿no? Aportar lo mejor de sí para hacer esa retraducción de acercamiento, de actualización de un texto clásico. Salvador, esta obra, Medida por medida, no deja de ser un texto clásico que data del siglo XVII. Eso, cuando los espectadores lo ven, ¿qué aceptación tiene en el público? ¿Se animan a venir a verlo o ves que les tira para atrás todavía? Yo creo que un gran autor como Shakespeare siempre es un gancho. Quiero pensar que es un anzuelo para el espectador, porque realmente es un autor muy potente, que te habla como si hubiera escrito la pieza anteayer. Pero bueno, los motivos por los cuales cada uno acude al teatro a ver una obra pues son mira, pasa como a ti, indescifrables, como los caminos del Señor. Inescrutables. pero bueno, Shakespeare espero que traiga espectadores, pero también que no vamos, que vamos inevitablemente vamos a dar una lectura actual y contemporánea de Shakespeare, que lo es mucho, porque ya te digo que a veces habría que hacer la prueba de no poner, a lo mejor, o sea, poner simplemente medida por medida, que nadie supiera quién lo ha escrito, ¿no? Que la gente viniera sin conocer el autor y luego al final de la función, bueno, ¿de quién les parece? No sé, tal vez habría muchos que no se irían a Shakespeare, a lo mejor, no lo sé. ¿Cuál es tu papel en la obra y cómo te lo has preparado? Yo hago 3 personajes, Pompeyo, que es un chulo de putas, un proxeneta, lugarteniente de la madre de todas las rameras, que se llama Madame Overdon. Hago el verdugo,
un verdugo, y hago un fraile, Fray Tomás, que es, digamos, confesor y el hombre de confianza del duque. Y bueno, pues me los he preparado ensayando muchas horas, como el resto de mis compañeros, y estudiando, bueno, pues como uno hace teatro, ensayando, 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 equivocándose mucho, tropezando, volviéndote a levantar. Y luego, claro, inevitablemente al hacer varios personajes tienes que darle sus colores, sus trazos y sus líneas a cada uno, ¿no? O sea, componerlos para que desde el punto de vista del espectador, que aquí es el elemento más importante de toda esta aventura, los vea bien y no le importe en absoluto que haya un actor que está haciendo 3 personajes. Que no solo me pasa a mí en este equipo. Es un equipo de 8 personas y casi todos, salvo la prota, Ingrid García Johnson, que hace Isabel, y el otro prota que es... bueno, hay otros 2 protas, ¿no? Jorge, bueno, hay muchos protas, es muy coral y hay muchos protas. Dos actores y una actriz que no doblan, porque es muy complicado. Es decir, los esquemas y las estructuras de doblaje. De hecho, nuestro duque, que es probablemente el personaje que más habla en esta función, hace otros 2 personajes. Ángelo habla menos, tiene menos papel, menos texto. El duque, sin embargo, solo hace uno, ¿no? Bueno, son cuestiones que tienen que ver, son cuestiones de dramaturgia, ¿no? Es una función muy coral donde 8 actores están trabajando intensamente desde que arranca hasta que empieza la función, porque cuando no están largando están moviendo trastos y cuando no, en fin, no paran, por eso, no paran. Son esforzados, pero lo más importante es que son muy buenos y eso es interesante para la gente que vea vuestro programa, ¿no? Porque tiene que saber que el espectáculo del teatro está en el escenario, está en los actores y en las actrices. Otra cosa que mucha gente también no aprecia, no se da cuenta, es de toda la gente que está ahí detrás, de todos los técnicos, cámaras, iluminación, escenografía. Hay que darles las gracias. Tenéis a un gran equipo profesional detrás, se aprecia la legua. Y decidme vosotros, ¿con qué tomáis medidas? ¿Con qué tomáis medidas? Con la Biblia, como Shakespeare, Mateo 7:2. Tomamos medidas. Nosotros, en este caso, nos hemos tomado la medida, además de manera apasionante, afrontando esta aventura desde un maridaje. Nos hemos casado 2 compañías, la de Emilio, Inconstantes Teatro, Producciones Inconstantes, y la mía, Factoría Teatro, para tomarle la medida a este proyecto en función de las necesidades de un proyecto como el que estamos acometiendo. La exigencia, la responsabilidad. Entonces hemos visto que era mejor en este caso buscar un vínculo que ya existía antes, pero que ahora lo hemos llevado a la práctica, enfrentándonos a medida por medida desde una coproducción, uniendo fuerzas, para tener un equipo más grande, para poder poner encima del escenario un espectáculo con envergadura, muy potente, de mucha calidad, a pesar de la crisis y de los tiempos difíciles que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo lleváis representando la obra y aunando fuerzas? Aunando fuerzas los meses que llevamos produciendo, que son muchos, y la obra, bueno, pues no demasiado todavía no demasiado. Está todavía en una primera fase de lanzamiento. O sea que nuevos proyectos en mente todavía no hay, ¿no? Sí, pero no vamos a hablar de nuevos proyectos porque ahora toca tomar la medida a esta pieza. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos prestado vuestro tiempo y atención. Gracias, Salvador, gracias, Emilio, a todos los que están detrás y a los actores que no han podido acompañarnos hoy con nosotros. Alba Peso, Iris Vita, para La Voz de Fuenlabrada.